De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo, buenos días. Muy buenos días. Que has estado aquí escuchando atentamente. Bueno, Canarias inicia este 2025 con la herencia turística del año 2024, récord de visitantes, de facturación, con el desafío de ser un destino cada vez más sostenible y donde además este año se espera contar con una ley que venga a regular el alquiler vacacional. Trabajo que no es poco para este 2025, consejera. La verdad que no, y nos marcamos retos pues muy importantes también la renovación de la 695, toda vez que la ley de alquiler vacacional ya ha entrado en el Parlamento y que es tarea de los grupos parlamentarios pues mejorarla y reunirse con todos los grupos, no solamente con plataformas, sino también con otros grupos de interés que puedan escuchar todas las versiones, incluyendo también a la consejería, para que lo entiendan. Por cierto que sé que hay una noticia de última hora donde admiten o a trámite una denuncia de la Unión Europea impulsada por ASCAP por no haber cumplido el artículo 15.7 de la Comisión Europea, y tengo que decir... ¿Y esto cómo afecta? No afecta de ningún modo porque ese requerimiento ya fue atendido en plazo por parte de la Consejería en el mes de agosto, creo recordar, y una reunión que se produjo hace escasamente un mes también en el marco y en el seno de la Comisión, donde ya se le había enviado el anteproyecto de ley, con lo cual se ha atendido en tiempo y forma al requerimiento de la Unión Europea que efectivamente la Consejería de Hacienda nos había remitido. Por tanto, quiero dar tranquilidad no solamente a todos los grupos parlamentarios, sino a todos los que nos estén escuchando, porque creo que es necesario que también conozcan este aspecto por parte de la Consejería. Pero bueno, en ese orden de cosas creo que el ruido no ayuda, nunca ha ayudado, no lo va a hacer ahora. Y ahora lo que yo creo que hay que tener es un debate sereno, constructivo, y todo el que crea que puede mejorar ese texto, partiendo de la base de que está en juego el interés general de 2.200.000 canarios, que la vivienda es un derecho fundamental, que no se puede terciarizar 1.100.000 viviendas, que hay que zonificar, que hay que poner límites a una actividad y ordenarla, porque hoy no tienen límites ni cuantitativos en referente a la cantidad de viviendas, ni tampoco a la calidad de las mismas. Pues creo que poniéndonos de acuerdo en esas cuestiones y cómo se ordenan desde el ámbito competencial distinto que tiene cada administración que opera en el vacacional y en cualquier actividad turística, desde los hoteles, apartamentos, casas rurales, hasta ahora también viviendas vacacionales, creo que eso es lo que nos une, y a partir de ahí pues construir la mejor ley posible para Canarias. El otro día llegaba al Parlamento de Canarias este proyecto de ley, consejera. También se ha escuchado a los cabildos, precisamente justo en el día en que llegaba esa ley al Parlamento de Canarias. Los cabildos han mostrado cierto escepticismo, más que nada por su capacidad para poder llevar a cabo su cometido. Bueno, yo lo puedo entender a ellos y a los ayuntamientos, y siempre he estado de su parte, puesto que de ahí vengo, ¿no? Yo he sido concejala y después he sido consejera y también de gobierno y del área de turismo, y sé lo que suponía para el área de turismo grabar todas las peticiones de alquiler vacacional que estaban llegando constantemente a la consejería. Por eso la ley les da varias herramientas. Le da herramientas desde un convenio con el Colegio de Registradores que le fue remitido en abril del año pasado a los presidentes de los cabildos para que puedan hacer uso del Colegio de Registradores, entendiendo que los registradores son funcionarios públicos que pueden dar fe, igual que los ha utilizado el Gobierno de España en el decreto de ventanilla única, y ahora van a necesitar ese doble registro, primero en el Registro General Turístico y luego en el registro del Colegio de Registradores, algo que también en este caso sí coincidimos con ASCAP en que el doble registro no tiene ningún sentido, teniendo uno habría que unificarlo y además se invaden competencias autonómicas. Pues en este sentido pues ofrecemos encomiendas de gestión, colegio de registradores, ofrecemos distintas alternativas para que los cabildos no tengan que dar a su personal pues ese trabajo de comprobación que por otro lado teníamos que haber hecho desde hace 9 años, pero que tal vez por insuficiencia o tal vez por entender que con una declaración responsable no había que comprobar absolutamente nada, pues hemos llegado a una situación en que, y esto no es culpa de los propietarios del alquiler vacacional, una caravana o una caseta o cualquier coche, vehículo estacionado en la vía... Sí, porque hemos visto de todo, señora de León. Tiene una declaración responsable y se le da una placa de VV. Por tanto,
Bueno, pues esas son las cosas que hay que comprobar, que hay que sacar, que hay que pues limpiar como oferta turística ilegal. Me consta que el Cabildo de Lanzarote, por ejemplo, ya ha empezado esa revisión y producto de la revisión de 1 año y medio ha sacado 120 licencias simplemente comprobando algo que había que comprobar, que es la cédula de habitabilidad, que todas esas viviendas tengan cédula de habitabilidad y por tanto yo creo que es pertinente hacerlo. Además, sé que hay otros cabildos, o concretamente la presidenta del Cabildo de Tenerife ha dicho que ella fue partidaria desde el minuto 1 de una moratoria y yo creo que Tenerife tiene un gran problema, pero el Tenerife no puede ser la medida de toda Canarias, porque frente a Tenerife está la petición del presidente del Cabildo de La Palma, que no quiere moratoria porque todavía tiene Puerto Naos y La Bombilla afectados por los gases del volcán, y es verdad que van recuperando masa crítica y poco a poco población, pero donde tienen su principal actividad en las camas. Aún así, el artículo 85 de la Ley 417 o el artículo 98 del Reglamento del Planeamiento en Canarias les habilita a los cabildos y a los ayuntamientos que puedan hacer precisamente este tipo de moratoria. Pero es más, hoy que va a ser noticia en la Comisión Europea, la Comisión Europea lo primero que nos preguntó es si íbamos a hacer una moratoria en todo el territorio porque eso contraviene la Directiva de Servicios y que no se justifica porque precisamente son 14 municipios los que consideran que tienen un alto nivel y que por el interés general podrían hacer uso de esas moratorias, 14 de 88. Por tanto, creo que hay que ser cautos con este tipo de mensajes y entender que Canarias son 8 islas y 88 realidades distintas, que es precisamente lo que viene a reconocer el texto que hoy está en el Parlamento. Precisamente cuando los cabildos manifestaban su escepticismo, hablaban precisamente de esa realidad, por ejemplo, de las Islas Verdes, ¿no? De ese reconocimiento quizás singular para ellas, ¿no? Efectivamente, la ley les reconoce su artículo 6, que frente al resto de islas, la modalidad de alquiler vacacional en las Islas Verdes se va a poder dar en todos y cada uno de los suelos que haya ordenado el Cabildo. Es una de las cuestiones que, por ejemplo, se respeta para las Islas Verdes, además de entender la casuística que tiene cada una de ellas, entendiendo que hay muchos ayuntamientos que han encomendado al Cabildo, por ejemplo, el trámite de actividad clasificada, que es otra de las cuestiones que se contempla expresamente en el anteproyecto, ¿no? Por tanto, creo que hemos sido sensibles, pero insisto, la mayor fortaleza de esta ley es tal vez que cada municipio haga su reflexión y ya tenemos un municipio que antes de la entrada en vigor del anteproyecto de ley, que es Granadilla, en apenas un mes ha ordenado su municipio y ha dicho 2 cuestiones básicas, y es que la vivienda vacacional para Granadilla solo cabe en primera planta y solo cabe en viviendas unifamiliares. Bien, pues la decisión soberana del municipio de Granadilla, apoyado por los concejales que conforman su pleno. Por tanto, es una forma dentro de su marco competencial de ordenar esta actividad, igual que lo ha hecho Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria tiene ordenanza, Granadilla tiene ordenanza y Pájara tiene plan general. Y a las 3, ahora lo que les queda, una vez ha hecho las dos de las 3 competencias que tienen encomendadas en materia de urbanismo, que son gestión y planificación, ahora queda disciplina urbanística, que es cumplir sus ordenanzas. Pero quizás todos los municipios no tienen la misma capacidad. Te lo digo porque hace unos días también entrevistamos aquí en este programa a la presidenta de la FECAN, a Mari Brito, a la presidenta de la Federación de Canarias de Municipios, y nos decía esto. Vamos a escucharla. Si no tenemos los recursos para ello, no. Y si no nos distribuimos las competencias, no va a ser efectiva. Nos encontraremos con una ley más que si no la cumplimos también puede tener sus consecuencias y eso desde luego a todos nos preocupa. Queremos seguridad jurídica para la situación que vivimos los ayuntamientos con respecto a esta situación de la vivienda vacacional. ¿Será una ley más? ¿Perdón? ¿Será una ley más, como dice la presidenta de la FECAN? ¿Los municipios podrán cumplirla? ¿Tendrán esa capacidad de reacción teniendo en cuenta también el personal con el que cuentan algunos municipios? Yo creo que no va a ser una ley más, tanto en cuanto yo creo que todos los municipios son perfectamente conocedores de el fenómeno que está llevando a muchos de esos propietarios, primero, y siempre lo diré, por una mala ley de vivienda estatal que desprotege al propietario, crea inseguridad jurídica, y en Canarias, en datos, según el INE, el 40% de la oferta residencial ha desaparecido. Y de esos 40%, el 21% aproximadamente, si no ya más, está en el alquiler vacacional. Por tanto, esos son vasos comunicantes. Creo que los 88 municipios son perfectamente conocedores
de esta realidad y que, como bien he dicho, tienen distintas herramientas a disposición. Y una también es tirar de la consejería, que ha sido la que se ha ofrecido para elaborar ese cuerpo normativo base sobre la cual los ayuntamientos solo tengan que zonificar. Es decir, habrá zonas de crecimiento cero, zonas donde pues se plantee un crecimiento futuro o donde ya se plantea un crecimiento residencial pero no turístico, y por tanto esa es la reflexión que hay que hacer. Por cierto, la misma reflexión que están haciendo las ciudades de Madrid. Recomiendo a todos los que nos escuchan y tengan interés en la materia en que googleen, ¿no?, como se dice ahora modernamente, busquen en internet un estudio que ha hecho que ha hecho Madrid desde su área de urbanismo en el ejercicio de sus competencias, donde Madrid dice que al transformar locales en viviendas, eso ha provocado la desaparición del comercio local de Madrid, y que los vecinos de Madrid, los residentes en Madrid, los madrileños en definitiva, han desaparecido del centro histórico de Madrid, perdiendo identidad. Y eso es lo que nos estamos jugando, perder identidad y que nuestro destino sea uno más entre tanto. No solo por la vivienda vacacional, pero sí como un auge en esta modalidad donde los canarios pues ya no vivamos en nuestros pueblos, ni nuestros pueblos se parezcan a nuestros pueblos, ni nuestros barrios sean nuestros barrios, porque evidentemente un turista necesita de otro tipo de servicios, más bares, más restauración, más ocio, que no un residente que necesita pues que haya una frutería, que haya un supermercado, que haya una tienda de proximidad. Por tanto, yo creo que eso es una reflexión que Madrid ha hecho y que creo que está a disposición de todos. E insisto, la consejería es aliada de los ayuntamientos para hacer el cuerpo jurídico y que los ayuntamientos solo tengan que zonificar. Bueno, ya decíamos que nos levantamos con esta última hora de que la Comisión Europea pues emitía trámite esa denuncia de ASCAP contra el proyecto de ley de ordenación del uso turístico de la vivienda. ¿Entiende la postura de ASCAP cuando dice, señora de León, que miles de familias canarias cuyo único ingreso procede de esta actividad se verán abocadas a vender las viviendas a extranjeros y que ponen en juego miles de puestos de trabajo directos e indirectos? Bueno, precisamente los extranjeros lo compran con un plan, un business plan, que le llaman ahora, incluso los bancos, ¿no?, ya los dan, porque el tiempo que no están aquí están sacando un rendimiento en vacacional, con lo cual, si a la entrada en vigor de esta ley se produce una suerte de, entre comillas, moratoria hasta que no haya planeamiento, y la entrecomillo porque no es una moratoria como tal, sino que se suspende el planeamiento hasta tanto en cuanto no haya esa ordenación o no exista esa ordenación por parte de los municipios. Creo que podremos entender que esa situación de venta hacia el extranjero podremos minimizarla. Pero además, yo soy una convencida de las que creo que no ayuda la situación en la que estamos hoy, de ausencia de diálogo o falta de entendimiento. Entre otras cosas porque la disposición adicional primera nació tras una reunión precisamente con esta asociación, y lo que dice la disposición transitoria primera es que todo el que cumple el decreto que hoy está en vigor se puede quedar de forma indefinida ejerciendo la actividad. Y parece entenderse que el 80% de esos canarios no están cumpliendo la ley que hoy deberían cumplir. Y por tanto, esa situación creo que hay que corregirla y ayudarles a corregirla y solucionar los problemas que impidan corregirla, pero desde el diálogo, desde la lealtad, desde tener unas reuniones constructivas que yo creo que ayudarían. Pero insisto, ahora está en el Parlamento la ley y serán los grupos parlamentarios los que están llamados a mejorar el texto normativo. Otra cuestión, consejera, ¿se vendrán los Goyas para Canarias? Bueno, eso ha sido... Dice que la han visto por la gala de los premios Goya. ¿Estuvo por allí? Bueno, fui acompañando a un alcalde que no me corresponde a mí hablar de esa situación, puesto que el ayuntamiento lleva trabajando muchísimos meses con la academia, y por auténtico respeto y lealtad hacia ese alcalde, hacia toda su corporación y hacia todos sus técnicos, creo que no me corresponde. Es verdad que estaba acompañando a Marco Aurelio y es verdad que estábamos estudiando esa posibilidad, pero creo que no me corresponde a mí. Pero sería un punto a favor para Canarias, ¿no?, tener ese festival o esa entrega de premios aquí, ¿no? Evidentemente sí, puesto que Canarias es uno de los platos de cine natural donde
todas las productoras y toda la industria del cine tiene puesto su foco y donde además estamos desarrollando una industria incipiente que nos está permitiendo diversificar nuestra actividad económica, con lo cual, claro que es una muy buena noticia para seguir poniendo el foco en una tierra que es maravillosa en todos los sentidos, pero también como plato de cine. Diversificación económica que también pasa por diversificar el principal motor, que es el turismo. A Fitur se fueron con buenos datos, con datos de récord en visitantes, también de facturación, pero quizás ahora la reflexión es en quizás no tantos turistas, pero sí un turista de calidad. Bueno, yo lo he dicho, creo que Canarias ha tocado su límite con ese 82% de ocupación media durante todo el año y con ese espacio aéreo que ya no cabe, no da más de sí, ¿no? En islas como Tenerife y Gran Canaria. No es la reflexión, insisto, no es la medida del resto del archipiélago, porque hay islas como La Palma que necesitan reforzar su conectividad, sobre todo con el mercado peninsular, y en ello estamos, de la mano del Cabildo de La Palma. Pero sí es verdad que yo he dicho que Canarias ha rozado ese tope y que nuestro éxito y nuestro reto es que no muramos de éxito en el año 2025, 26 y venidero. Permítame, señora de León, que vamos a despedir a nuestros televidentes de la televisión canaria que están siguiendo también esta entrevista, porque ahora comienza Buenos Días Canarias, pero nosotros continuamos aquí con Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de